Señor querido, háblanos, queremos oírte, Señor. Gracias porque siempre tú tienes el pasto, el alimento para nosotros, la palabra adecuada. Señor, pero no solamente queremos leer y transmitir la letra, sino también el espíritu de la palabra. Por eso pedimos la unción del Espíritu Santo. Yo pido que sobre mí esté tu unción para que al abrir mi boca hable como debo, Señor, y de todo lo que tú tienes para hoy, Señor. Gracias por la obra que vas a hacer en nuestras vidas, por cada persona que aquí está, los que están conectados o más adelante recibirán este mensaje. Glorifícate tú, Señor Jesús, en él. Y cumple tu propósito, que no vuelva la palabra a ti vacía, sino que haga la obra por la que tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Muy bien. He titulado este mensaje, un juego de palabras, Hechos para los Hechos. Hechos para los Hechos. Si estás tomando nota, está basado en Efesios capítulo 2 y versículo 10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y quiero comenzar presentándote a uno de los padres del protestantismo en España del siglo XIX. Su nombre es Manuel Matamoros, que nació en Lepe, provincia de Huelva, y se crió en Málaga. Y él es un ejemplo para nosotros de un hombre apasionado, como hemos cantado. Manuel Matamoros nació en Lepe el 8 de octubre de 1835, donde su padre era teniente coronel de artillería. Su padre sería trasladado muy pronto a Málaga, donde Manuel pasó su niñez y primera juventud. En 1850, después de la muerte de su padre, ingresó en la Academia Militar de Toledo. Hizo un viaje a Gibraltar que fue decisivo para su vida. Como por casualidad, oyó allí una predicación del pastor Francisco Ruet, la cual le conmovió de tal manera que compró un Nuevo Testamento, lo estudió atentamente y, siendo ayudado por dicho predicador, fue ganado muy pronto y por entero para el Evangelio. A poco de esto, tuvo que retornar a España. Fue soldado en Sevilla, donde encontró a un buen amigo de Manuel León, apodado el Profeta. Nada deseaba tanto Matamoros como hacer conocer el Evangelio a todos los que le rodeaban. Evangelio que para él se había convertido en fuerza de Dios para salvación, y donde pudo, dio testimonio de su Salvador. Matamoros, quien hasta la fecha y en honor a su difunto padre había sido muy considerado entre los oficiales del ejército, desde aquel momento fue molestado por todos en todos los sentidos. Pronto recibió ayuda de un comité evangélico de París y comenzó con gran celo su obra de evangelización. Con tal motivo viajó a Granada, Sevilla y finalmente en 1860 a Barcelona. Estamos hablando de días donde en España reinaba un nacionalcatolicismo, Isabel II era reina y todo vestigio de protestantismo era considerado herejía y por lo tanto perseguido. En Barcelona, Manuel fue arrestado en octubre del mismo año y encarcelado. Pero ¿qué circunstancias originaron este encarcelamiento? En Granada, un joven seminarista llamado Alonso había recibido de sus amigos un Nuevo Testamento y algunos otros libros evangélicos. Es un estudiante para cura que comienza a leer libros evangélicos y el Nuevo Testamento. Su corazón se abrió a la verdad y, como es natural, no lo pudo tener mucho tiempo en secreto.
este seminarista fue encerrado, se llamaba Alonso, durante una semana en su celda, y como no quiso mostrar arrepentimiento, el rector del seminario y el arzobispo de la diócesis tomaron la medida de entregarle a la autoridad civil. Sin embargo, pudo escaparse a tiempo y huyó a Gibraltar. Miren qué importante Gibraltar en la estrategia de Dios. Sabemos que para Inglaterra, en forma geopolítica, Gibraltar ha tenido una trascendencia histórica, pero en los planes de Dios era un rincón de Gran Bretaña, del Reino Unido, donde podían refugiarse y escapar los protestantes y desde donde irradiar también el evangelio para la península. José Alama, un sombrerero de Granada, quien hacía ya algún tiempo que vivía y anunciaba el evangelio a otros, fue culpado de haber ayudado a huir a Alonso, el seminarista, y al ser arrestado fue arrojado en una celda húmeda y oscura. Su casa fue registrada y todos sus papeles confiscados. Entre estos se encontraban algunas cartas de Matamoros, de ahí el arresto de este en Barcelona. Han pasado casi 200 años o 150, casi 200 del nacimiento de Matamoros y unos 150 desde estos acontecimientos que estamos leyendo, que estamos narrando, y son los orígenes de la obra protestante o evangélica en España, aunque evidentemente se remontan atrás a los días de la Reforma, pero este es un personaje, ya veréis, que tiene una gran trascendencia. Seguimos leyendo. Descubierta pues la trama por las autoridades civiles, no les era muy difícil llevar adelante arrestos y persecuciones. Esto tuvo lugar en diferentes puntos al mismo tiempo: Sevilla, Málaga y Granada, entre otros lugares. En Málaga fueron encarceladas 20 personas. A un escultor lo encerraron en un calabozo tan oscuro que casi perdió totalmente la vista. Muchos evangélicos supieron arreglárselas para huir a Gibraltar, entre ellos el evangelista Vázquez. Matamoros estuvo encerrado durante los primeros 8 días en una sucia, oscura y aislada celda. Después lo pusieron en compañía de ladrones y asesinos. Llevado ante el tribunal, le preguntó el presidente del tribunal: ¿profesa usted la religión católica? Y si no, ¿cuál entonces? La respuesta del preso fue: mi religión es la de Cristo. La regla de mi fe es la palabra de Dios, la Biblia. Como la Iglesia romana no está fundada en la Biblia, no puedo aceptar sus doctrinas ni puedo obedecerla. Los jueces parecieron quedar aturdidos ante esta respuesta. Entonces el presidente le dijo: joven, ¿sabes bien lo que has dicho? Naturalmente, fue la respuesta de Manuel Matamoros. Sé muy bien lo que me espera, pero he puesto mi mano en el arado y no puedo mirar atrás. En mayo de 1863, después de una larga prisión de 2 años y medio, y tras una apelación tanto al procurador general como a los presos, se dictó la sentencia final contra Matamoros y sus compañeros de prisión. Este y los presos en Málaga, Antonio Carrasco entre otros, fueron condenados a 9 años de galeras. Todavía se usaban las galeras. José Alama y Manuel Trigo, 8 años. Isabel II, la reina, pensaba que nada mejor podía hacer para expiar su vida llena de pecados. Ella, la reina, nada podía hacer mejor para expiar sus pecados que perseguir a los protestantes, y a eso se dedicó con ahínco. Matamoros, ya sentenciado, escribió a uno de sus amigos, entre otras cosas, lo que sigue: adiós, esta será la última carta que te escribiré. Probablemente no sobreviviré a la pena de galeras, ni me será permitido escribirte desde allí. Pero yo deseo tomar mi cruz y seguir a Jesús. Dios no me concedió llevar por mucho tiempo la buena nueva de la salvación de ciudad en ciudad por España, como era mi deseo.
Pero ahora podré predicar el evangelio en las galeras. Ahí están los más hundidos asesinos y pecadores. ¡Qué alegría! ¡Qué honra para mí poder anunciarles el nombre de Jesús, que vino para buscar a los pecadores y para salvarlos! ¡Qué alegría si uno de ellos se dejase encontrar por el buen pastor! Lo que Matamoros escribe aquí ya lo había hecho en la práctica también en la cárcel. A comienzos de 1863 había mermado tanto la salud de Matamoros que él mismo pensó estar cerca de su muerte. Los amigos de prisión temían tal desenlace en la vida de su compañero. Entonces el director de la cárcel le ofreció la posibilidad de escoger de entre los presos a uno que le ayudara y le atendiera. «Mándame al más malo de todos», fue la respuesta de Matamoros. Y le fue enviado un joven de 28 años, jefe de una cuadrilla de malhechores y condenado a 35 años de galeras en las que estaba a punto de embarcarse. Matamoros no solo se ganó la amistad de este malhechor, sino que también le enseñó a leer y sobre todo le ganó para el Señor Jesús. El que fuera un malhechor consumado se convirtió en un hijo de Dios, en un rescatado por la sangre de Cristo. Este converso fue frecuentemente junto a los otros presos a leerles las páginas del Evangelio y distribuirles tratados evangélicos, cosa que a Matamoros le estaba severamente prohibido hacer. Cuando al fin le llegó la hora de ser llevado a las galeras, inundados los ojos en lágrimas, se despidió de su amigo Manuel, el cual le había sido como su confidente espiritual, y le expresó la esperanza de volver a verse un día en los cielos. Matamoros no seguiría el camino de este amigo yendo a galeras, pues la Europa cristiana hacía bastante tiempo que había observado con interés y simpatía la suerte de los infelices presos evangélicos en España. Unas 30.000 damas protestantes de Francia, igual que otros grupos, por medio del duque Montpensier, cuñado de Isabel II, habían dirigido una instancia a esta reina con la petición de que la condena fuese cambiada por el destierro. La reina se negó a ello, diciendo que los presos eran herejes y que prefería cortarse la mano derecha antes que firmarles gracia alguna a ellos. Se dice que la reina al final se rindió ante la reflexión de que los esclavos de las galeras serían contaminados de la herejía con la presencia de los protestantes y que haría mejor echándolos del país. Los pícaros galeotes, refiriéndose a los presos de las galeras, eran demasiado buenos para estar en compañía de protestantes. El 29 de mayo de 1863, los presos dejaron la cárcel y fueron llevados a Málaga. Una vez allí, fueron embarcados inmediatamente. Qué pena, pues con razón había escrito Matamoros tiempo atrás: la humedad y el malestar de esta celda acaban conmigo. Su salud era demasiado débil a causa de los prolongados sufrimientos en la cárcel. El 31 de julio de 1867 murió en Lausana, en Suiza. Fue profundamente sentido y llorado por aquellos que le conocían, para los cuales fue un ejemplo de vida lleno de fervor y fidelidad al Señor, como asimismo para todos los que lean su biografía. En el apacible cementerio de Salaz, cerca de Lausana, sobre una colina, una sencilla piedra de mármol señala el lugar donde duerme el valeroso confesor hasta que Dios le despierte con esta inscripción: Filipenses 2:30, por la obra de Cristo he llegado hasta la muerte. 2 años después de su muerte, se promulgó en España la libertad religiosa. Los exiliados por causa del Evangelio volvieron a su patria a anunciar la buena nueva del Salvador, pero a Manuel Matamoros le había preparado Dios una patria mejor. Un aplauso por esta bella historia
Aquí podemos ver cómo no era fácil el ser en aquellos días, en aquellos siglos, un hijo de Dios que quisiese obedecer la palabra y predicar el evangelio. Era perseguido, pagaban con su vida, pagaban con sus propiedades, eran muchos de ellos expatriados. Sin embargo, ¿hubo un mover de Dios en España? Sí que lo hubo. Alguien ha dicho que no hubo reforma que impactase lo que es la nación, pero sí hubo reformadores. Y nosotros, hermanos, de alguna forma somos herederos de esta misión de ganar España para Cristo y de anunciar al Salvador. Solo necesitamos ser valientes como estos hermanos nuestros. Amén. ¿Te apuntas a ese desafío? Eres una herramienta del Señor. Díselo al que está a tu lado. Eres una herramienta del Señor. Bueno, he querido comenzar por donde iba a terminar. Vuelve a ponerme, hablando de Manuel Matamoros. 1834 a 1866 fue condenado y posteriormente desterrado por la divulgación del Evangelio en España y se le apoda así, campeón y mártir de la libertad religiosa. Y ahora sí, Hechos 20:20, ahí está. Hechos 20:20 no. Estamos en el 2020. Efesios 2:10 y el mensaje se titula Hechos para los hechos. Ya han visto que dormí poco, ¿no? Dice de nuevo Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiero que usted vea por qué este juego de palabras, hechos para los hechos. Hay obreros preparados para unas obras preparadas. Ahí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Así que, di conmigo, hay obras preparadas para mí, pero también para esas obras preparadas Dios tiene unos obreros preparados y en preparación. Amén. También Dios tiene un instrumento específico para trabajos específicos. Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios, un vaso, una herramienta de Dios. Somos, en definitiva, una hechura para hacer. ¿Qué somos, hermanos? Una hechura para hacer. De ahí, hechos para los hechos. ¿Lo entendemos mejor con el versículo? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Muy bien. Dice, hechos, somos hechura para hacer, hechos para hacer nuestros propios hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo a través de las edades de la iglesia. Lo que pasa es que el canon de la Biblia está lógicamente cerrado, pero todo, hermanos, queda registrado como memorial delante de Dios los hechos de los hombres y mujeres de la fe. Hebreos 11 se sigue escribiendo, Hechos se sigue escribiendo, el capítulo 29, el capítulo 30. Hemos leído de la historia en España por allá por el siglo XIX y en el siglo XXI los hechos de los apóstoles se siguen escribiendo y nosotros somos parte de la obra de Dios. Hay obras preparadas de antemano, hay hechos específicos que tú tienes que llevar a cabo. Dios cuenta contigo. Por eso dice, somos hechura suya. ¿Se da cuenta? La palabra ahí en el original griego es poema, un poema, una obra de arte. Tú eres un poema de Dios, una obra de arte, una hechura, una creación, creados en Cristo Jesús. Ahí está nuestra nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús. Además, Dios permitió que nacieras en una familia, en un tiempo, en un lugar, en una nación determinada. Dios te ha hecho de una manera específica y única. Tienes un carácter, tienes una historia. Ahora hablaremos más acerca de cómo invierte el Señor en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, hemos nacido de nuevo. Somos una creación nueva, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, hechura suya. Así que di conmigo, soy hecho para unos hechos. Pues dice, somos creados en Cristo Jesús para hacer. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí especifico nuestros hechos. En el 2019
Yo he podido estar en muchas obras preparadas de antemano. Probablemente me he perdido otras, pero creo que muchas de las cosas que he vivido, el Señor las había preparado en mi camino para que ande en ellas. Pero no solamente preparó obras, me preparó a mí para llevar a cabo esas obras. Qué maravilloso pensar que Dios no está improvisando, sino que tiene un plan eterno y de antemano ha preparado obras. Ha preparado para esas obras poder. Ha preparado todos los recursos necesarios. Ha preparado la sabiduría para llevar a cabo esas obras. Ha preparado las ayudas para que podamos trabajar en sus obras. Y también nos prepara, nos dispone a nosotros mismos para ser esos obreros en la obra, hechura suya, hechos para llevar a cabo unos hechos. ¿Lo va pillando, verdad? Es sencillo, avanzamos. Los hechos de los apóstoles son el resultado de los apóstoles hechos. ¿Se lió? Más que la pata de un romano, Juan Carlos. No. Los hechos de los apóstoles son el resultado de los apóstoles hechos. Esos apóstoles fueron preparados, hechos, hechura, cocinados, ¿no? Preparados por Dios para llevar a cabo los hechos de los apóstoles. Pensemos en Pedro. Dios tenía un Pedro para abrir la puerta del evangelio a los gentiles. Luego también para abrir la puerta del evangelio en Hechos 2 a la nación de Israel cuando se levanta en el aposento alto y predica ese mensaje en Pentecostés. Dios tenía al apóstol Pedro para impactar en Jerusalén, pero también para ir donde Cornelio y abrir la puerta. Le dijo el Señor, te doy las llaves. Y de verdad que el Señor preparó a un portero que abrió la puerta a los gentiles. Era importante que un hombre como el apóstol Pedro, que había caminado con el Señor, fuese el instrumento para que los gentiles recibieran el evangelio. Y ahí vemos como en casa de Cornelio se derrama el Espíritu Santo y se dan cuenta los apóstoles, la iglesia del principio, que la salvación no solo era para Israel, sino que la salvación era para todas las naciones de la tierra. ¡Ah! Esta promesa no es solo para nosotros, es también para los gentiles, para todos los que teman a Dios y le busquen. ¡Ah! Entonces por eso nos dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No tenemos que limitar nuestro ministerio. Bueno, pues Pedro fue preparado para todas esas obras, esos hechos de sanar a un paralítico, de resucitar a la misma Dorcas y tantas cosas que vivió el apóstol Pedro, su liberación. Pero fue muy diferente la preparación con Santiago. Piensa en un momento, Pedro caminó todo el tiempo con el Señor. Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, se convierte en la resurrección, porque Jesús mismo se le aparece. Y esto me consuela, porque hay algunas personas que dicen, ay, si yo hubiese conocido a Cristo cuando tenía 15 años. Ay, si yo hubiese conocido a Cristo en mi mocedad, en mis 20, en mis 30, y le conocí demasiado tarde. Pero tú no eres una casualidad. Tú no eres fruto del azar. Dios no está dormido para ti. Dios no está de alguna manera que buscando y se tropieza contigo y dice, voy a salvar también a este. No, Él te conoció en la eternidad y escribió tu nombre en el libro de la vida y tenía preparadas obras también el tiempo de tu salvación. Pero eso no quiere decir que antes de conocer a Cristo no te estaba el Señor ya preparando. Porque el mismo Santiago, todo lo que vivió como hermano en la carne de Jesús, todo lo que vivió en cuanto al rechazo, a la incredulidad, todo lo que quizás una vez que se convirtió, porque Jesús se le aparece a Santiago y le dice, mira, yo soy verdaderamente el Mesías, he resucitado. Y Santiago tiene una conversión dramática. Y estoy seguro de que recapituló. Oh, por eso era tan especial desde niño. Por eso se sometía así. Qué hermano mayor tuvimos. Qué consejos que nos daba. Cómo temía a Dios. Y todo lo que él había atesorado sin darse cuenta en el corazón fue usado por el Espíritu Santo para que Santiago se convierta en el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. O sea,
hizo una obra del Señor intensiva en su vida. Y eso me ministra a mí mucho, me consuela, porque estoy seguro de que si hay personas que se convierten y se sienten demasiado viejos, todo lo que tú has vivido hasta antes de conocer a Cristo en las manos del Señor es usado, es una riqueza, es un haber. Dios lo convierte para su gloria en herramientas, en armas que vas a tener para usar contra el enemigo. Y el Señor va a trabajar intensamente en tu vida. Con otros desde pequeños el Señor los convierte y los va formando. A otros los salva de mayores, porque con cada uno de nosotros hace una obra única el Señor. No somos dos iguales, gracias a Dios. Somos herramientas diferentes, somos vasijas específicas para unas obras específicas. Y para Santiago era necesario ese proceso. Pero ¿qué me dicen con Pablo? Este fue otro apóstol hecho para los hechos de los apóstoles. No era igual que Pedro. Era muy diferente en su gracia. El Señor le formó a los pies de Gamaliel. Permitió que tuviese la doble ciudadanía. Que fuese un celoso, un perseguidor, fariseo de fariseos. Y que tuviese ese encuentro camino a Damasco con Jesucristo. De manera que toda esa pasión que tenía por el Dios de Israel ahora se convierte en un amor hacia Jesús. Y el Señor lo lleva al tercer cielo. Le revela el evangelio de la gracia. Lo escribe en sus epístolas, en sus 13 epístolas. ¿Cómo usó el Señor a ese hombre, a ese joven? Lo tenía Dios preparado. Y para que no se envaneciese, el Señor siempre le recordaba cómo había torturado, cómo había perseguido, cómo había, quién sabe, matado o participado en la muerte, no solo de Esteban, sino de otros cristianos, para que no se creyese nada. Aunque fue el hombre quizás más usado de su tiempo, decía: yo soy el primero de los pecadores. Era un apóstol hecho para los hechos de los apóstoles, los que Dios quería hacer con su propia vida. Mujeres como Priscila, matrimonios como Priscila y Aquila y Priscila, que con su don de hacer una casa para el Señor allí donde vivían, en Roma hacían una casa, en Corinto hacían una iglesia. Esa capacidad de discipular, esa capacidad de trabajar con sus manos haciendo tiendas, y fueron tan útiles para la obra y para el mismo apóstol Pablo. Son instrumentos diferentes. Qué triste es cuando andamos comparándonos unos a otros. Dios ha permitido que tú vivas muchas cosas, que seas de una determinada manera, que tengas una gracia diferente a la de tu hermano. ¿Pero por qué? Porque eres necesario en su plan para llevar a cabo unas obras. Así que tú también tienes que ser un hombre hecho para unos hechos. Una mujer hecha, hechura de Dios, para llevar a cabo unas obras de Dios. Amén. Avanzamos un poquito. Hechura suya. Miren, Mateo 4:19, Jesús les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Él los hace pescadores. Hechura para hacer ¿qué? Salvar, pescar hombres. Hechos 9:15, cuando va Ananías, después abundo en ello, y le dijo el Señor a Ananías en cuanto a Pablo: ve. Hechos 9:15, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre. O sea, un instrumento escogido, un instrumento que Dios preparó. ¿Para qué? Para unas obras, hecho para unos hechos. Hechura. El Señor dijo: yo os haré, os formaré. ¿Para qué? Para que pesquéis hombres. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Tú eres un instrumento escogido. Esto me ministra muchísimo. Vamos a verlo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos, por favor. Jesús también fue un instrumento preparado. Hay 3 cosas con las que nos vamos a identificar con Jesús. Miren, en primer lugar, Jesús fue preparado en la eternidad. Ya en la eternidad, cuando se pensó en lo que tenía que pasar en la tierra, en la salvación, Jesús fue preparado desde la eternidad, escogido para la obra de la salvación. En segundo lugar, Él tuvo que ser preparado en la tierra, hechura de Dios también. Jesús fue hechura de Dios. Su cuerpo fue entretejido en el vientre de María, creció como un niño joven, luego un adulto, creció también su carácter y por último se manifestó como hombre, como el hombre, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pasito por pasito. En 1 Pedro 1:20, ¿qué dice? Vamos a ver. Preparado en la eternidad. Dice en 1 Pedro 1:20, 21. Tome nota de los textos. Porque Él estaba preparado. ¿Qué estaba?
preparado desde antes de la fundación del mundo, o sea, en tiempos inmemoriales. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Ha llegado un momento en el que estaba preparado se tuvo que manifestar. Así también pasa con la iglesia. Ahora lo van a ver ustedes. También fue preparado en los días de la tierra. Miren lo que dice en Hebreos 5, 7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aquí vemos la formación del carácter de Cristo. Cómo él desde niño tuvo que aprender obediencia. En él no había pecado, pero lógicamente hubo un desarrollo como hombre de su persona, de su sabiduría. Dice que él crecía en gracia, ese es en el espíritu, él crecía en estatura, en el cuerpo, pero también él crecía en sabiduría. Dios lo estaba formando. Aunque ya estaba preparado como cordero desde la eternidad, lo estaba formando en los días de la tierra y no fue fácil. Vemos que en su proceso hubo mucho clamor, oración, lágrimas, pidiéndole al Padre, Padre, no permitas que yo falle. Padre, no permitas que yo peque, como Adán y Eva que pecaron. Y entonces su pecado engendró muerte. Si yo también fallo, mi pecado va a ser la muerte y la destrucción de todo. Así que el Hijo tenía una carga inmensa sobre sus hombros. Dice en el 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto. Miren, hecho para unos hechos. Cristo fue hecho, pero hecho perfecto. El varón perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Perfecto, bello. No tiene nada reprochable, irreprensible. Hecho perfecto. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que él está hecho para unos hechos. ¿Qué hechos? Ser nuestro sumo sacerdote y la fuente de la eterna salvación. Nuestra salvación está garantizada. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador perfecto. Denle otro aplauso a Jesucristo. Hebreos 5 del 7 al 10. Vemos cómo fue preparado en la tierra y ahora manifestado como hombre. Dice en 1 Timoteo 3:16, un resumen del Evangelio. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. O también se puede leer el misterio del Evangelio o el misterio del plan de Dios. Es grande el misterio de la fe, el misterio del plan de Dios, del Evangelio. 2 puntos. Él, Cristo, se manifestó como hombre. O sea, Dios llegó un momento que tomó forma de hombre y se manifestó. Dios se dio a conocer en Cristo, se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu. O en otra versión, me gusta como lo dice, el Espíritu lo declaró inocente. El Espíritu dio el testimonio de que era justo en todo. Fue visto por los ángeles, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Aquí está resumida la vida de Jesús. Ahora, preparación en la eternidad, preparación en la tierra, manifestación como hijo de Dios. Y con nosotros, exactamente igual. Con nosotros también, para ser instrumentos preparados. Di conmigo, yo soy un instrumento preparado. El Señor lleva a cabo este proceso. 1, somos preparados en la eternidad. ¡Wow! Así como Cristo en la eternidad estaba preparado como un cordero para ser la fuente de eterna salvación, también desde antes del vientre de nuestra madre ya fuimos apartados para ser, dice a Jeremías, desde antes de nacer te aparté, te puse por profeta. Desde antes de que tú nacieras, en la omnisciencia de Dios, en la visión eterna de Dios, ya el Señor te conoció por nombre. Sus ojos vieron tu embrión y en un libro se escribieron todos los días de tu vida cuando no existía ni uno solo de ellos. Fue preparado tu camino desde antes de nacer, el día en el que Él te iba a rescatar de las garras del diablo. Cómo tú tenías que ser físicamente y todo lo que tenías que vivir para que seas un instrumento
preparado para un propósito, hecho para unos hechos. Pero el hecho de que fueras conocido en la eternidad, escogido por Dios, apartado por Dios. Hay un libro que es el libro de la vida y allí tu nombre ya figuraba. Por eso dice en Hechos de los Apóstoles que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, los que estaban, dice en otro lugar, ordenados para vida eterna. O sea, ya Dios sabía los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ya Dios sabía quiénes eran los que iban a escogerle a Él. No es que Dios fuerza a nadie, pero ya Dios sabe quiénes son los que le van a escoger a Él. Y Él les llama a los escogidos. Y en la eternidad dice, yo tengo un plan para Israel. Yo tengo un plan para María. Yo tengo un plan para David. Yo tengo un plan para Ana. Para cada uno de nosotros, Dios dice, va a ocupar un lugar en mi familia y en mi reino. Eso es un honor muy grande, mi hermano, mi hermana. Aleluya. No es que somos imprescindibles, como que el mundo y el universo se viene abajo. Si yo no estoy, eso sí puede decirse de Cristo Jesús. Pero somos importantes para Dios, mucho. Somos necesarios en los propósitos y en la iglesia, mucho. Somos hijos amados de Dios. ¡Aleluya! Y también preparados en la tierra. Claro, si Jesús tuvo que ser preparado, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Si para Él el camino de la preparación fue con oración, gran clamor, quebranto, lágrimas, para luchar contra la carne, contra el pecado. No es que en Él había pecado, pero contra las tentaciones. Nosotros, hermanos, que el pecado está como una mala herencia, una maldita herencia en nosotros. ¿Cuánto más tenemos que luchar? Dice en Hebreos, no nos desanimemos, porque en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado hasta el punto de derramar sangre. O sea, nosotros también tenemos ese proceso con clamor, con lágrimas. Debemos aprender obediencia. Debemos ser perfeccionados, madurar como hijos de Dios, alcanzar madurez, para que llegue un momento que nos podamos manifestar, para que llegue un momento que estemos listos para ser usados por Dios. ¿Alguien me sigue? Manifestados. Miren en Romanos capítulo 8 lo que dice, versos 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, está dentro del relato del apóstol Pablo, está hablando de los tiempos del fin, de los dolores de parto, de cómo la creación anhela la llegada de Cristo y ser liberada de la corrupción. Y en esos días, que son estos días, va a haber algo poderoso y es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso merece un aplauso. Claro que sí. Aleluya. Entonces, llegado el momento, Jesús le dijo a su mamá, no ha llegado mi hora, madre. En el milagro de Caná del vino, todavía no es mi tiempo. Pero llegado el momento, Jesús se manifestó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para anunciar vista a los ciegos, para proclamar libertad a los prisioneros, para poder anunciar el Evangelio a los pobres. Entonces se manifestó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura a la vista de todos ustedes. Lo que no puede ser con nosotros, su iglesia, sus hijos, también hermanos de Jesús. Jesús es nuestro modelo, el hermano mayor, nosotros sus hermanitos. Nosotros somos cristianos, pequeños cristos, y tenemos que seguir sus pisadas. Lo que no puede ser en nuestro caso es que estemos en una eterna preparación y no acabemos de manifestarnos. Lo que no puede ser es que seamos una hechura sin hacer, una hechura a medias. Dios lo hace todo bien. Ahora, Juan Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿Que va a llegar un momento que ya Dios me tiene perfecto? Mientras que dure tu proceso en la tierra, siempre te estará madurando, me estará perfeccionando a mí también. Y es más, creo que en la eternidad seguiremos creciendo y aprendiendo, porque la infinita sabiduría de Dios se nos mostrará y diremos, wow, cuánto tengo que aprender, y seguirá nuestro desarrollo. Pero hay algo mínimo necesario para que nosotros, como la reina Esther, Dios
la tenía preparadita allí, como una sobrinita, como la hija espiritual de Mardoqueo. Y ella estaba en casa sometiéndose al que era su primo, pero era como un padre porque era huérfana, y haciendo las labores de casa. Y ella pensaba que eso era lo que todas las mujeres tienen que hacer. No sabía que todo eso era la preparación para desarrollar carácter, para desarrollar virtud, para que llegado el momento ella fuese una mujer que sabía caminar en orden, que sabía entregarse a un servicio y a un sacrificio, que sabía someterse a una autoridad. Luego la escogen como reina y la tienen un añito preparándola en ungüentos, en perfumes, en afeites allí. Y cuando se muestra delante del rey, haya la gracia para ser declarada la reina. Dios la tenía preparada, hecha para un hecho, hecha, preparada de antemano para unas obras preparadas de antemano. Entonces, cuando llega el momento de que van a morir los judíos, Mardoqueo le dice claramente: hija, para esta hora tú has llegado al reino. Y ¿sabes una cosa? Si tú no estás a la altura, la obra tiene que ser hecha de la salvación, porque el pueblo de Israel no puede ser exterminado. Y tú eres la mujer preparada para esta obra específica. Pero si tú no estás dispuesta a pagar el precio y arriesgar tu vida, Dios traerá la salvación de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. De otro lugar Dios se sacará un instrumento, se sacará a alguien dispuesto para hacer lo que tú no has querido hacer. Entiende que para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo: este es mi momento, voy a hacerlo, voy a ir delante del rey. Y si perezco, que perezca. Voy a pagar el precio, porque este es mi momento. Estamos en el mejor momento, mis hermanos. Es el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es el momento, la iglesia tiene que manifestarse. Dios nos ha estado preparando con mucha palabra. Dios nos ha estado preparando con mucho del Espíritu. Dios nos ha estado preparando por muchos años. Pero es el tiempo de que digamos: para esta hora hemos llegado al reino. Es el tiempo de que digamos: Señor, y si perezco, que perezca. No vas a tener que buscar a otro para hacer lo que yo tengo que hacer. Yo soy una obra preparada por ti para hacer unas obras preparadas de antemano. Yo soy un apóstol hecho para los hechos de los apóstoles. Yo soy un hijo de Dios, hechura suya, para hacer buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que Dios nos comunica es que el proceso, diga conmigo: preparados en la eternidad, preparados en la tierra, manifestados en espíritu. Hay un momento que ya el Señor dice: ¡ding! Como el pastel del horno, ¡ding! Como el bizcocho o el queque que llaman en otros lugares, ¡ping! Ya lo tengo listo. ¿Para qué? Para que servirlo, para manifestar, para mostrar mi reina, para mostrar mi iglesia. Si te acabas de convertir, tranquilo, tranquila. Tú eres parte de una iglesia que Dios está hermoseando, y también a ti el Señor te va a preparar para unas obras específicas. Dios tiene un propósito con tu vida. No te salvó para calentar una iglesia, para ser un número más contado allá en el cielo. Te salvó para que seas un portador de su gloria, para que muestres la gloria de Dios. Te salvó para que seas un instrumento escogido en sus manos para llevar la salvación a otros. Aleluya. O sea, eres un plan de Dios. Y no podemos perder tiempo, ni ser pusilánimes, ni ser cobardes, sino que nosotros tenemos que ser esa gente, instrumentos escogidos, obreros para la obra, hechos para los hechos. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos avanzando, por favor. Jesús, aquí lo vemos, este es un óleo de Gerrit van, el apellido es muy difícil, Hontorchos. Bueno, vamos a dejarlo que Gerrit lo dibujó, ¿vale? En 1620. Está en San Petersburgo, Rusia. Y aquí tenemos un óleo precioso de la infancia de Cristo. Ahí podemos imaginarnos a José en la carpintería y a Jesús que está aprendiendo de su papá el oficio de carpintero. Y tenemos a José usando las herramientas. Yo, cuando estuve en Nazaret, dentro del viaje guiado, nos llevaron a una casa que se pensaba que era la casa de la familia de Jesús, porque entre otras cosas en el hallazgo había mucho
mucho serrín, muchos restos de madera y piensan que podía ser la casa de un carpintero, pero no de cualquier carpintero, sino de ebanistería, de un carpintero que trabajaba con mucha pericia, con mucho arte la madera, porque era una casa bien hermosa, bien bonita. Puedes estar más o menos de acuerdo. Está en Nazaret y tiene restos de serrín o de madera y quién sabe si era esa casa o una casa más humilde. Pero lo que estamos seguros es que Jesús aprendió, el creador de los cielos y la tierra, que junto al Padre creó todo el bello universo, cuando vivió como hombre también supo usar instrumentos, trabajar en una carpintería con utensilios. Avanzamos. Jesús tuvo que aprender este oficio de ser carpintero. Usó herramientas, pero luego en su ministerio, él mismo fue una herramienta en las manos del Espíritu. Quiero que pienses en ti ahora como una herramienta y que pienses en el Espíritu Santo como un carpintero, el Espíritu Santo como un hábil artífice. A veces cuando yo estoy enfrentando los retos del ministerio, te tengo que confesar que voy al baño porque me pongo nervioso. Te tengo que confesar que a veces en una consejería estoy constantemente, Espíritu Santo, ¿qué le digo yo a esta persona, Dios mío? Tengo que tomar decisiones y dependencia de ti, Señor. Por favor, guía este barco, guíanos a nivel familiar, personal, ministerial. Constantemente veo mi invalidez, mi humanidad, mi debilidad. ¿Y ay de mí? El día que no la vea. Pero lo que me consuela es que yo solamente soy una hechura de Dios. Una herramienta de Dios. Y que hay un poderoso carpintero, un poderoso artesano que toma mi vida y la usa como le da la gana y como quiere. De manera que después que Dios me use, yo digo, qué obra tan bonita. Señor, la gloria es tuya, pero este consejo sabio, o es que he podido predicar, que he podido ser testimonio para un inconverso, que he podido orar por un enfermo y tú has hecho una obra. ¡Qué obra tan bonita, Señor! ¡Gloria a tu nombre! Estas eran, Juan Carlos, estas eran obras preparadas de antemano para que anduvieran en ellas. Y yo tengo preparado todo, el dinero para hacer las obras, la sabiduría para hacer las obras, la unción para hacer las obras. Lo único que necesito de ti es que tú seas un instrumento dispuesto, una herramienta que te dejes usar por mí. Así que no temas nada. Si Dios te pone en un lugar, tú eres luz en ese lugar. Si Dios te enfrenta con una enfermedad, con un gigante, es para que salga el David que está en ti. Si Dios te pone delante de una tormenta, es para que veas la paz en medio de esa tormenta. Tú no tienes ninguna fuerza, yo tampoco, pero el que nos porta, el que nos ha tomado en sus manos, es el poderoso Dios. Y tú vas a ser un arma en sus manos, una herramienta en sus manos, un vaso para su gloria y para su honra. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Eso me consuela, mi hermano. Me da seguridad y confianza. El mismo Jesús fue una herramienta en manos del Espíritu Santo. Pero Él en su ministerio, 3 años y medio, preparó a su vez 120 herramientas. Preparó a su vez 120 instrumentos escogidos, hechos para unos hechos. Y el Espíritu Santo tomó a esas herramientas para transformar el mundo. Muy diferentes las unas de las otras. Muy diferente de María Magdalena. Pedro, muy diferente de Jacobo, que fue uno de los primeros mártires. Lo que Dios quería hacer con Jacobo, muy diferente a lo que quería hacer con Pedro. Qué hermosos vasos el Señor tenía. Pienso en un Lucas. Qué médico amado. Qué buen historiador. Qué compañero de viaje de Pablo. Qué gran ayuda. Dios usó la formación de Lucas para muchas cosas, para su gloria y honra. Diferente quizás de cómo usó un Felipe, poderoso evangelista. O a un Esteban, también uno de los primeros mártires. El caso, lo que quiero que veas es que el Señor formó herramientas y el carpintero celestial transformó, hizo una obra en medio de este mundo. ¿No será lo mismo que está haciendo también hoy? No somos como un taller y todos nosotros herramientas en manos del hábil artífice. Dale un codazo al que está a tu lado y tú eres diferente a mí, pero servimos al mismo propósito. Amén. Ana, avanzamos. Miren, me he imaginado a los apóstoles como herramientas de planificar en una carpintería, ¿vale?
Me he imaginado a los apóstoles como la regla, como el lápiz, como el compás, porque dice el apóstol Pablo, yo como hábil artífice hice el diseño. Yo como hábil artífice puse el fundamento. Habla de los apóstoles como si fuesen arquitectos. Así que los apóstoles tienen mucho que ver con planear, con diseñar, con delimitar. También, bueno, aquí vemos las herramientas, ¿verdad? Del delineante o del arquitecto, del que dibuja. También me imaginé a los evangelistas como el martillo. El evangelista no se anda con rodeo. ¡Pum! Te pega el martillazo. Diferente al apóstol que planea, que diseña, que estudia. El evangelista te ve listo como un clavo y ¡pum! Te da el martillazo. Es Cristo, es el evangelio. Arrepiéntete, conviértete y ve y predícale a otros. Pero luego tenemos, por ejemplo, estos son los maestros. Los maestros dan más vueltas. Pero fijan la doctrina sana, la atornillan y la desatornillan, la que no es sana también al mismo tiempo. Te ayudan a sacarte muchas cosas que son del mundo, que son patrones y estructuras antiguas. Pero ¿qué me dicen de esta herramienta? ¿Alguien sabe qué son estos? El hacha está a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Quiénes son estos? Los profetas. ¿Se acuerdan de Eliseo y el hacha? Estos son los profetas. Ojo con los profetas, ¿eh? Andan con el hacha a la raíz. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y qué nos queda? Hemos dicho apóstoles, evangelistas, hemos dicho profetas, hemos dicho maestros. ¿Qué nos quedan? Los pastores son lijas muchas veces que se meten allí en el detalle fino, ¿verdad? Algunos necesitan una lijada más gruesa, otros una lijadita más finita. Y también los pastores también son esto, miren. Avanza. Te dije que estás atenta, hermana. Son llave inglesa. Los pastores vienen y te aprietan las tuercas. Y algunas veces algunos tienen que soltarse alguna tuerca también por ahí. Están demasiado apretados. Están muy legalistas y hay que aflojarles un poco. Son demasiado estrictos. Entonces, qué hermoso ver que cada uno de nosotros somos una herramienta diferente en la carpintería de Dios, en el taller de Dios. Cada uno, instrumentos escogidos y también, no solamente escogidos en la eternidad, sino preparados. Te quiero decir varias cosas. Disfruta lo que eres en Dios. A veces ves como el Señor usa el martillo y dices, ¿cómo me gustaría ser así? Pero tú a lo mejor eres un destornillador. Disfruta lo que eres en Dios. A lo mejor era una brochita para dar una bella capa de barniz, pero qué importante. Disfruta lo que tú eres. El Señor usa a mi hermano. No quieras ser Él. Aprende, inspírate. Yo constantemente veo hermanos que me desafían, que me retan, que aprendo de ellos. Pero yo luego digo, ¿quién soy yo? O sea, yo no puedo reinventarme. Dios me ha hecho nacer en un lugar, me ha hecho pasar unas experiencias, me ha formado de una determinada manera, me ha dado una personalidad. ¿Para qué? ¿Para que ahora sea una copia de alguien? Tengo que vivir lo que soy y disfrutar lo que soy en Cristo Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Entonces, entiende la diferencia con las otras herramientas. Confía en el carpintero. Es lo que antes te estaba mencionando. Si Dios te pone una obra por delante, confía en el carpintero. Confía en Dios que te va a usar. Que va a usar quizás tu vida en equipo con otras herramientas. Pero confía en el carpintero. Cuando fuimos, por ejemplo, el 29 de diciembre, me encantó ver la iglesia trabajando en equipo. Los niños, los jóvenes, los aguadores, los que montamos las sillas, desmontamos los equipos, los sonidistas. Cada uno en su lugar, cada herramienta en su lugar. Pero todos siendo usados por el carpintero para dar un testimonio en medio de Murcia. Amén. Y cuando yo estaba allí, yo decía, Señor, ¿y ahora qué digo? Yo se me pega la lengua al paladar. Pero en ese momento, yo solo soy una herramienta, confío en el carpintero. Aquí tienen mi boca, Señor. Qué hermoso. El instrumento no es nada si no lo toma el Espíritu. Ahí está el instrumento. Por sí solo, la llave inglesa no hace nada. La lija no hace nada. El martillo no hace nada.
pero en las manos del Espíritu. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo guíe y use nuestra vida. Porque nosotros, el instrumento no va a hacer nada si no lo toma el Espíritu. Qué hermoso es ver cuando los facilitadores de la alabanza los toma el Espíritu. Cuando alguien está haciendo el programa de radio y lo toma el Espíritu. Cuando estás testificándole a alguien y te toma el Espíritu. Cuando te sientas con alguien y tienes una difícil conversación y te preguntas por temas delicados y tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué le digo yo a este? Y tú dices, yo no sé qué contestar. Pero te toma el Espíritu y te da las respuestas y la gracia para comunicar el amor de Dios a esa persona. Hermoso. Luego, la gloria es para Dios, no para nosotros. Nosotros solo hemos sido herramientas. Aleluya. Hay obras preparadas para cada uno de nosotros. Entonces piensa en este año que encaramos, el 2020. ¿Cuántas obras preparadas? Hoy mismo, esta tarde, ¿con quién vas a comer? ¿Con quién vas a estar? Mañana, Reyes, ¿te vas a juntar con tu familia? Piensa en esa cita como obras preparadas. Y tú, como un instrumento escogido, un utensilio, una herramienta en las manos del Señor. Y gózate en lo que Dios puede hacer contigo. Porque los hechos de los apóstoles todavía se están escribiendo, mis hermanos. ¡Aleluya! Dele otro aplauso, claro que sí. Ahora, ¿cómo forma el Señor a sus instrumentos? No me voy a extender mucho más, pero quiero que me acompañes hasta el fin. ¿Cómo forma el Señor a sus instrumentos? ¿Qué inversión hace Dios en cada uno de nosotros? Permite que tengamos experiencias. Todo es formación. Todo es la fragua de Dios, el yunque y el martillo, las manos del alfarero. Todo es el Señor educándonos en la escuela del Espíritu. Dios se usa de experiencias. Di conmigo, experiencias. En esas experiencias muchas veces hay fracasos, éxitos. ¿Cuántos han aprendido más de los fracasos que de los éxitos? Hay gente que ni aprende de sus fracasos, ¿no? Que vuelven a tropezar en la misma piedra. Pero pidámosle sabiduría a Dios. Vivencias únicas que Dios te ha dado. Tu historia de vida. Todo ello. Llega un momento que te paras y tú dices, wow. Todo esto que he vivido familiar, todo este fracaso en mi pareja, esto no es para destruirme, esto es para formarme. Este fracaso empresarial o éxito empresarial, todo esto es un haber. Esto lo usa el Señor para hacerme una bendición, para su propósito que tiene con mi vida. El haber crecido en este barrio, con esta visión del mundo, me ayuda a estar cerca de mis compatriotas y a entender a otros. Pero gloria a Dios que me sacó de ese país, me llevó a otro país y me abrió mi horizonte y me cambió la perspectiva para que también pueda alcanzar y comprender el sufrimiento de otros. Gracias por los momentos de escasez, porque he pasado por la enfermedad, o he pasado por la escasez económica, o he pasado por la soledad y ahora puedo consolar a otros y puedo ayudar también a otros. Todo es una inversión de Dios para usar la herramienta que eres tú. Dios usa personas también, nos trata mucho con hermanos y hermanas. Hay quien se aísla, hay quien evita el roce, hay quien evita el convivir. Y Dios nos pone en sociedad, y Dios nos pone en un colegio, y Dios nos pone en una familia natural. Y en una familia espiritual, donde hay toda clase de gente que a lo mejor nos va a decir cosas, gente que a lo mejor va a tener un mal día, o gente que va a ser estupenda y maravillosa y nos va a aportar muchísimo. Pero todo ello es hierro con hierro se afila. ¿No es cierto? Dios usa padres naturales y padres en el Señor. Dios usa hasta los mismos enemigos. Dios permite enemigos para sacar paciencia. Dios permite enemigos para sacar filo en tu vida. Dios permite enemigos para llevar tu fe a la fe de un guerrero. Porque si no, quizás te quedas con una fe de enano. ¡Qué hermoso! Por supuesto, Dios usa su palabra. Hoy el Señor está preparando herramientas, preparando utensilios. Dios usa su iglesia. Dios usa la intimidad. En la intimidad está el fuego. En la intimidad está la impartición del Espíritu. ¿Todo para qué? Para que seamos instrumentos preciosos y escogidos. Te quiero hablar de 3 nombres. Avanzamos, por favor. Rápidamente. Te quiero hablar de 3 nombres. Onésimo, Juan Marcos, Timoteo. Di conmigo. Onésimo, Juan Marcos y Timoteo. Empecemos con Onésimo. El nombre Onésimo significa útil. Y le dice Pablo a Filemón, te ruego, es Filemón 1,
10, porque solamente tiene un capítulo, Filemón 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Es una historia muy bonita la de Onésimo. Seguro que has escuchado predicaciones. Indaga, te va a ministrar. Este fue ganado por Pablo en la cárcel porque se escapó, era esclavo, se escapó de Filemón, era inconverso y da a parar. Miren la providencia, miren cómo es el Señor de maravilloso. Da a parar con sus huesos en la misma cárcel donde estaba Pablo. Y así como hemos leído la historia de nuestro hermano Manuel Matamoros, que desde la cárcel ganó a los peores prisioneros, el apóstol Pablo ganó a Onésimo. Entonces le escribe Pablo haciendo un juego de palabras: te ruego por mi hijo Onésimo. Su nombre significa útil. Y dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora piensa en Onésimo, era un esclavo. ¿Y por qué fue en un tiempo inútil? Porque era el típico esclavo rebelde, que se quería escapar, que hizo un escándalo, un mal testimonio. Un esclavo que se escapaba en esos días podía morir. El señor de esa vida, porque había esclavitud, y Filemón podía pedir la cabeza de Onésimo. Pero Pablo lo gana para Cristo y dice, mira, el que no todavía era un calentamiento de cabeza para ti, ahora es hermano en la fe. Y sabes una cosa, te es útil a ti y me es útil a mí. A mí me ha servido en mis prisiones, me ha servido como ayuda. Y me ha sido un gran consuelo. Ahora te lo mando de vuelta para allá, para que lo trates ya no como un esclavo, sino como un hermano en el Señor. Y a ver si también es útil para ti. ¿Cuánta gente, mis hermanos, que se ha sentido útil en su vida o inútil? Quizás tú dices, yo he sido un buen padre, una buena trabajadora, una buena amiga, una buena maestra, un buen empresario, he sido útil. O todo lo contrario, quizás te has sentido, madre mía, no he dado pie con bola, he fallado en mi hogar, he fallado en mi trabajo, tengo ahora deudas, tantas cosas, y te sientes un inútil. Pero desde el momento en el que te entregas a Cristo, si le abres tu corazón al Señor y te pones en las manos del carpintero, te pones en las manos del alfarero, del único que sabe cambiar las vidas y hacernos nuevas criaturas, serás hechura suya. Y Dios te preparará para buenas obras que preparó de antemano. Y serás útil para la gloria de Dios. Lo importante es que le des todo tu corazón de verdad a Jesucristo. ¿Me escuchas? Dios tiene un propósito. Si has sido útil hasta aquí, más útil vas a ser. Porque santifica a Dios tu carácter y tus dones y tus talentos. Y si te sientes que has sido inútil hasta aquí, comienzas a ser una persona como un árbol que va a dar un fruto nuevo. Un buen fruto. Y quien te conozca ya no te va a conocer. Oye, pero no es ese, cuidado la cartera que viene fulano. Ese que iracundo. Mira esa que dejaba descuidado a su hijo. ¿Y quién es ahora? Oye, pero ¿cómo habla? Oye, pero ¿cómo mira? Oye, pero ¿cómo trabaja? ¿Cómo está reparando el daño que hizo? ¿Cómo está restaurando su familia? ¿Qué le ha pasado? Que Cristo ha pasado. Que ahora es un instrumento escogido en las manos del Señor. ¡Aleluya! Di conmigo, soy útil. Ya no soy inútil. Que nadie te diga lo contrario, que el diablo no te diga lo contrario. Aquí tenemos otro ejemplo y es Juan Marcos. No solamente Dios te convierte para ser útil, sino que en Juan Marcos aprendemos proceso. ¿Qué aprendemos? Proceso. Ahora, leemos en 2 Timoteo 4:11 que Pablo dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. En otro tiempo era un niño espiritual, desertó, se acobardó, fue al campo misionero y se acobardó. Y fue tanta la discusión entre Bernabé y Pablo que incluso se separaron por Juan Marcos. Porque Pablo decía, mira, no me vuelvas a traer a Juan Marcos, aunque soy familia, no me lo vuelvas a traer a los viajes apostólicos porque sabes que nos dejó abandonados y nos hizo un roto, nos hizo ahí un problema. Y Bernabé dice, pero yo creo en ese muchacho. Yo creo que le podemos sacar punta a Pablo. Yo creo que tenemos que seguir invirtiendo en él. Y Pablo dice, mira, yo no puedo perder tiempo ahora con eso. De verdad, si tú te sientes que tienes que ayudarle, ayúdale tú. Y efectivamente, se separan Pablo y Bernabé. ¿Quién tenía la razón? Los dos. Pablo tenía que seguir y siguió con Silas, Timoteo, con otros discípulos y Lucas. Pero Bernabé se quedó con Juan Marcos y Bernabé trabajó con ese hombre y siguió un proceso. Y el
el mismo apóstol Pablo al final de su vida le dice a Timoteo, oye, mándame a Juan Marcos, que me es útil, que me es necesario. Porque Juan Marcos, entre otras cosas, primero estuvo con Bernabé y ahí aprendió mucho. Pero luego es otro caso bonito para estudiar. Luego fue el escribano de Pedro, escribió el Evangelio de Marcos, probablemente adictado de Pedro. O sea, ahí vemos que fue un hombre clave que si es por Pablo se queda descartado. Pero Dios no te descarta, Dios es el Dios de la nueva oportunidad, aleluya. Y Dios va a poner Bernabés, hermanos de consolación, que tengan paciencia. Si alguna vez tú ves que yo he perdido la paciencia, pues tú buscas a Norberto, un hombre de mucha paciencia, a Josué, a otro. Dios va a poner a Israel, a alguien con paciencia que te va a seguir ayudando. No, pero fuera de broma, ¿sabes qué? Aquí veo en Juan Marcos un proceso y que al final dice Pablo, me es útil, tráemelo. Y quiero que pienses en las herramientas, avanzamos, Ana. Una herramienta, si se usa, ¿se gasta o se desgasta? En lo natural, un martillo. ¿Qué pasa con el martillo de madera? O con el hacha, vemos el ejemplo del hacha de Eliseo. Una herramienta y un destornillador, una taladradora, hermano, especialmente si es de los chinos. O sea, ¿qué pasa? Hay chino bueno y chino malo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con una herramienta si la usas? ¿Se gasta o se desgasta? Se gasta. Y se desgasta. Es lo mismo. Bueno, perdón. Vamos a decirlo entonces. ¿Se gasta o se renueva? ¿Se desgasta o se renueva? Se desgasta. Lógicamente no se renueva. Pero en el Señor es todo lo contrario. Cuanto más Dios nos usa, más estamos listos para... Si no nos usa el Señor, nos atrofiamos. Si Juan Marcos lo dejamos allí, se atrofia Juan Marcos. Y se convierte como un órgano que no lo usas, un miembro del cuerpo que no lo usa. Y de repente se atrofia, se desgasta. Entonces el Señor a sus herramientas, Dios te tiene que estar usando. Si no te usa en una cosa, te va a usar en la otra. Pero va a estar usándote, es parte de tu formación. Si nos usa Dios, nos preparamos más y más para mejores obras. Pues claro, Juan Marcos no estaba listo para la primera línea de la obra misionera o de la obra apostólica. Pero dice Bernabé, pero déjalo aquí sirviendo en lo local, a mi ladito. Esta herramienta es útil todavía. Es útil. Y cuanto más lo usó el Señor, más maduró. Y al final lo vemos que el apóstol lo llama. Envíamelo, aunque estoy en mi cárcel, me es útil. Así contigo, hermano, ¿te das cuenta? Lo que hoy Dios está haciendo contigo te prepara para lo que mañana va a hacer. ¿Qué va a hacer contigo? No lo sé, pero algo cada vez más glorioso, algo cada vez mejor. ¡Aleluya! Entonces, aprovecha cada detalle del servicio a Dios. Gózate en colocar sillas, gózate en limpiar baños, gózate en la mudanza, gózate cuando un hermano te dice llévame, gózate en cualquier servicio. Cuanto más Dios te usa, más te prepara. Cuanto más Dios te usa, mejores obras están por delante. El Señor dice, instrumento escogido me es para llevar mi nombre, para mostrar mi gloria. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, wow. Dile ánimo, aleluya. Y el otro nombre es Timoteo. Le dice el Señor a Timoteo, miren, vamos a leerlo en 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado. La palabra vaso es también instrumento. Vaso, instrumento para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la paz, la fe, el amor. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así que primero nos tenemos que convertir de verdad, convertidos de entregarle nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle todo al Señor, poner nuestra vida en sus manos como Onésimo. 2, como Juan Marcos vas a tener un proceso, como la salida del sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto. 3, no te puede usar
el carpintero, el hábil artífice, el Dios de la obra, no te puede usar como obrero o como herramienta si en ti no hay madurez de carácter y santidad. Ah, Juan Carlos, no lo he alcanzado. Pero Dios ve que hay temor de Dios. Dios ve que tú estás buscando, estás huyendo de las pasiones juveniles. No quiero ya nada con la fornicación. No quiero nada con las malas palabras. No quiero nada con la borrachera. No quiero nada con la oscuridad del mundo. Y ahora yo quiero, con los que invocan al Señor con un corazón puro, quiero seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. Me quiero santificar. Quiero ser espiritual. Quiero ser maduro. Entonces el Señor te va a usar como un vaso de honra y como un vaso útil para su gloria. ¿Por qué no me usas, Dios? Porque estás sucio. ¿Por qué no me usas, Dios? Porque te está usando el diablo. ¿Por qué no me usas, Dios? Porque en vez de tú, que se conviertan ellos a ti, tú te estás convirtiendo a ellos. No me marcas la diferencia. Pero si tú te santificas para mí, te consagras para mí, serás un vaso para mi gloria, para mi honra, útil para toda buena obra. ¡Aleluya! Entonces Dios nos lleva en ese proceso. Madurez, santidad, corazón puro. Amén, hermano. Aleluya. Eso es. Ahora, quiero terminar con una buena noticia y me voy, un poquito van a ver una contradicción, me voy a desdecir, me voy a desmentir. Resulta que volviendo a la carpintería, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla no. No es verdad que tú eres un martillo únicamente. No es verdad, es una visión limitada que tú eres un destornillador solamente. No es verdad que tú eres únicamente una lija o cualquier otro, un bisturí o cualquier otro ejemplo, una llave inglesa. Eres mucho más, te digo lo que eres. Avanza, por favor. No somos un martillo o un destornillador. Somos un kit multiherramientas. Yo le he llamado, ¿han visto la fórmula de esa KH7? Yo le he llamado KSC. Un kit de salvación celestial. Tú eres un kit de salvación celestial y de ayuda espiritual. Ahora van a ver ustedes cómo yo lo visualizo, ¿de acuerdo? Miren, este es un profeta evangelista. O sea, no somos solo una herramienta que sirve para una cosa. Somos polifacéticos. Somos multifunción. ¿Sabes la hermana esa típica que dice, a mí el Señor me usa muchísimo para enseñar la palabra? Cuando quieran yo enseño la palabra, pero yo no puedo venir a limpiar a la iglesia. No me pongan con los niños. Los niños, para otra. No es mi don. Así, hermano, así. Así. El típico hermano. No voy a seguir porque se nos va el tiempo. Y hay gente que es, como dicen en Bolivia, calle recta. No hay derecha ni izquierda. Recta, 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 recta. A mí el Señor me usa así. Y así es. Pero hermano, tú eres un siervo. Deja que Dios te use en lo que sea. Yo he hecho en la obra del Señor, he hecho de todo. Cosas peor, cosas mejor. Pero ahí uno va descubriendo la gracia que tiene. Amén. Miren, maestro de escuela dominical, me inventaba mis lecciones. Todavía tengo guardados mis láminas, porque hoy en día les pone a los críos, les proyecta. Yo me hacía mis dibujos, y miren que dibujo mal. Me hacía mis dibujos, los coloreaba. Llegaba a los chicos, era una pesadilla. Porque los de la escuela dominical eran los hermanos Céspedes, los mellizos, Benjamín, cuando era un mozalbete también y otro. Y yo acababa de los pelos, ahora no tengo pocos, pero acababa arrancándome los pelos. Pero no llega el pastor, ya no me vuelvo a poner con los niños, que no es mi don. Aquí estoy para lo que haga falta, pastor. Ah, porque Dios nos va a usar polifacéticos. Y Dios te puede usar de cámara, que está ahí Santiago, y pasado mañana te puede usar en la danza, o evangelizando, o echando una mano en la limpieza de la iglesia, en lo que haga falta. Y se me dice, hay un corazón de siervo. Le voy a regalar dones de mi Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Porque, por otra parte, el Espíritu Santo te da dones.
Y cuando ve un corazón dispuesto, si hace falta interpretación de lengua, lo mismo te usa a ti porque ve que tú eres un siervo y te regala ese don, o te usa el Espíritu para interpretar lengua o para dar profecía. Hoy me decía que cuando veníamos de camino, Caleb me decía, ¿los niños podemos tener visiones, papá? ¿Y sueños? Y yo le decía, hijo, mira lo que dice Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros niños, vuestros jóvenes, vuestros ancianos soñarán sueños, profetizarán, verán visiones, y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu. Esta bendición es para todos. Los que tengan un corazón dispuesto, Dios te puede usar con profecías, con sueños, con visiones. ¡Qué hermoso! Miren, ha comenzado el año. Y una hermana que está aquí entre nosotros, el primer día, el 1 de enero, me mandó un texto y me dijo, pastor, y me dijo lo mismo que el otro hermano, me dijo, no me puedo callar, me arde, esta palabra se la someto para usted. Y me dio un texto de Isaías 42, ay, Señor, gracias, era la palabra que yo estaba necesitando, gracias por usar a mi hermana. Ahora no la ve usted aquí por aquí, visible, pero hoy gracias. O tu hermano que está aquí también, pastor, Dios me ha dado esta palabra para usted, 2 días después, Dios me ha dado esta palabra para usted. Así que yo he buscado en oración al Señor, pero Dios no me ha hablado como otras veces, sino que ha usado a 2 hermanitos míos para darme la palabra que yo estaba necesitando, de ánimo y de dirección. Aleluya. Qué hermoso ser usados por el Señor para bendecir. Entonces podemos ser polifacéticos. Claro que sí. He aquí un kit profético evangelístico. Con el hacha, con el martillo. Y aquí vamos a ver otro kit. Este es el kit diácono. Este lo mismo te aprieta, que te corta, que te cierra, que es lo que haga falta. Un cosío y un zurcío. Luego tenemos otro kit. Este es el kit maestro. Aprieta tuercas, atornilla, destornilla. Es el maestro que tiene la sabiduría para enseñar en la radio, en la iglesia, con uno solo, haciendo una visita de casa, acompañando una mudanza al otro, y vas con el maestro y él te va contando, y he encontrado esto en la palabra, y qué hermoso. Otro kit, este es el kit pastor. Te elija, te taladra también si hace falta. ¿Alguien me está entendiendo? Tú eres un KSC, un kit de salvación celestial. Di conmigo, yo soy un kit de herramientas en las manos del Espíritu. Oh, aleluya. A lo mejor hay cosas incluso que ni has descubierto, que Dios te puede usar. Y no sabías que te puede usar cantando, o no sabías que te puede usar en la danza, o no sabías que te puede usar escribiendo o componiendo. Tanta creatividad que hay en Dios. Solamente que seamos vasos útiles. Y estamos llegando al final. Dios usa instrumentos escogidos para salvar y también para preparar a otros. Es decir, uno de los propósitos más importantes, hermanos, como hemos visto de Manuel Matamoros, ¿cuántos instrumentos? Miren, en días de represión, en días de Isabel II, también muy católica, en días difíciles como los días del siglo XVI de la Reforma, momentos donde hermanos morían por la fe, donde distribuir la Biblia era algo clandestino, pero el Señor tenía sus instrumentos escogidos y Dios los siguió salvando. Y usaba gente en Granada, y en Málaga, y en Barcelona, y en Salamanca, y por aquí. Unos instrumentos escogidos eran usados para salvar y para ayudar a otros instrumentos escogidos. Y tú vas a ser también así en España, alguien clave para tocar otros corazones, para que otras herramientas vengan al taller del maestro, vengan al taller del carpintero. ¿Me está escuchando alguien? Solamente tiene que estar con los ojos abiertos, con la sensibilidad del Espíritu, como Ananías, que fue usado para llevar el evangelio al apóstol Pablo. El mismo Ananías le dice el Señor, ve, era un discípulo, y le dice el Señor, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre, hecho para unos hechos. Y dice, verso 17, Ananías fue, esto es capítulo 9 de los Hechos, verso 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿No era un apóstol? Era como tú. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Está flojito ese amén, oiga. Creo que no se lo cree ni usted, ¿eh?
¿Cuántas discípulas y cuántos discípulos hay aquí? Pues mire lo que hizo Ananías. Ananías fue y fue la herramienta para ganar a un general. ¿Pero por qué? Porque es un hombre lleno del Espíritu Santo que oyó y obedeció. Y mira lo que le dice en el versículo 11. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces el Señor le dice específicamente algo. Le dice, quiero que ores para que sea lleno del Espíritu Santo y para que sean sanos sus ojos y reciba la vista. Entonces lo que te quiero decir, mi hermano, es que tú como discípulo puedes ser usado para llevar el Espíritu Santo a otros, para llevar un milagro a otras vidas. Hermano, no tienes que llamar al pastor o al maestro o a Radio Vida para que oren. Ora tú, pon manos tú, pide la gracia tú para que esa persona sea llena del Espíritu Santo. Un lleno del Espíritu Santo que se reproduce en otro lleno del Espíritu Santo. Y en una reunión a lo mejor informal, de repente puede caer, como aquí. Llegó a una casa, no era un gran culto, era una casa. Y este discípulo le puso las manos a Pablo, que ahora era Saulo, no era todavía ni Pablo. Y se cayeron las escamas y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Un instrumento escogido ganó a otro instrumento escogido. El hermano Manuel Matamoros ganó en la cárcel al más malvado, que a su vez ganó a otros en galeras, que a su vez Manuel Matamoros siguió ganando a otros en Suiza y allí donde el Señor le permitió. Y Dios necesita esos hombres y mujeres en España. Hay Saulos por salvar. Amén, mis hermanos. Hay muchos discípulos por hacer. Y la herramienta eres tú y soy yo. Aleluya. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Qué hermoso en este día Dios nos está hablando. Hechos para los hechos. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Instrumentos útiles, vasos útiles, santificados, preparados en la eternidad, preparados en la tierra para manifestarse en estos tiempos. Señor, yo declaro que es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Que España, la creación está guardando la manifestación de los hijos. Que sea trasladada de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso yo te pido que sigas haciendo libre a cada hombre y mujer que aquí está, Padre. Padre, que toda cadena de incredulidad caiga, que toda mentira de baja estima caiga, Señor. Que todo espíritu de distracción y de apatía espiritual se vaya en el nombre de Jesús, Padre. Padre, que ahora yo te pido, venga la llenura del Espíritu Santo y venga el fuego tuyo, Señor, sobre cada instrumento escogido. He aquí, Señor, una iglesia que te queremos servir en el 2020 y cada año de nuestra vida. Herramientas en tus manos, Señor. ¿Por qué no levantamos al cielo nuestras manos? Díselo, aquí están mis manos, Padre. Tócate la boca, aquí está mi boca, Padre. Tócate las piernas, aquí están, Padre, mis piernas para andar en esas obras preparadas de antemano. Tócate el pecho, aquí está mi corazón, Señor, para amar, para sentir por ti. Aquí están mis oídos, tócate los oídos, aquí están mis oídos, Señor, para escuchar a otros, para escucharte a ti y obedecer. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser. Apóstoles hechos para los hechos de los apóstoles. Discípulos hechos para hacer más discípulos. Oh Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que venga la valentía de Esther, quien dijo para esta hora, es verdad, yo he llegado para esta hora y si perezco que perezca.
Oh Padre, ya no queremos perder nada de tiempo y no queremos, Señor, esperar que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer, Señor. ¿Cuántos dones has puesto en nuestras vidas? ¿Cuánta preparación, Señor, para que nos podamos manifestar? Por eso tú nos dices, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Sacúdete el polvo, vístete de poder, oh Sión. Rabba Shamanda, Rabba Sondara Kitara, Baba Baba Shana Mandala Labasoa, Rusha Barakatara Labasona Mashaya. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Unge, Espíritu Santo, unge, unge, unge. Cada lámpara, unge, unge. Espíritu Santo, cada instrumento, unge, unge. Cada vida, en el nombre de Jesús, Señor. Para que podamos hablar el año favorable, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, proclamar el evangelio a los pobres. Oh Santo. Padre mío, yo oro por los que se sienten inútiles. Oro por aquellos que quizás dicen esto, quizás hace años, pero ya no, ya es tarde. Oro por aquellos que todavía, Señor, quizás son hoy instrumento en manos del diablo, un vaso de deshonra, pero que en este día tú los rescates y les des la convicción de pecado, Señor, y les des la seguridad de que tú los quieres usar como un vaso útil, un vaso de honra. Rescata la presa, Señor, al tirano. Rescata, arrebata, Señor, esa vida para ti, Señor. Yo te lo ruego, Padre mío. Haz que resplandezca esta buena noticia en su corazón y en su mente, para que ella, para que él se dé cuenta que tú tienes un propósito y le preparaste desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra no te puede dejar pasivo. Esta palabra no te puede dejar indiferente. Esta palabra es para mover tu fe, activar tu fe. Ay, Señor, esta palabra es para decir: es el tiempo de la manifestación. Es el tiempo, es mi mejor tiempo. Es mi año, es mi mejor momento. Es mi kairos. Toma una decisión por Cristo. Dile al Señor: te entrego toda mi vida. Díselo, vamos. Te entrego toda mi vida. Dile: te entrego mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te quiero servir todos los días de mi vida y por la eternidad. Yo quiero ser una herramienta, un instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, dale aplauso. Amén.